Hola, les saluda Isaías Cardosa, coordinador técnico de Cosechas Partner, y me place compartir con ustedes un tema muy importante para el manejo del cacao, conocida como poda del cacao. Me gustaría presentar con ustedes su concepto, los tipos de podas, cuándo podar, para qué podar y cómo podar, y también en qué tiempo se hacen estos tipos de manejos. Recordemos que la poda es una práctica de manejo que consiste en quitar las ramas inservibles del árbol de cacao para dar a la planta una mejor formación de la copa y estimular la aparición de brotes, flores y frutos. También estimular el desarrollo de las ramas primarias para equilibrar la copa del árbol. Eh, es importante también conocer los tipos de podas porque es una práctica que se hace en diferentes momentos. Dentro de los tipos de podas que yo puedo diferenciar, claramente tenemos la poda de formación, la poda de mantenimiento y la poda de rehabilitación. La poda de formación y mantenimiento de las plantas de cacao podemos realizarla a partir del primer año de establecida y continuamos haciéndola durante la vida útil de la parcela. Pero tenemos que saber, ¿para qué podar el cacao? Es una pregunta muy importante. Bueno, para dar una estructura equilibrada a la planta, para ventilar la parcela y permitir la suficiente entrada de luz solar entre las calles y controlar de manera natural las enfermedades fungosas. También para facilitar el libre acceso del operario en las actividades de manejo. Otra, otra actividad es para separar las plantas y reducir daños por ardillas, ya que al separar las plantas hay menos recorrido de la ardilla y incluso son más visibles. También para tener una vista más clara de los frutos maduros al momento de la cosecha. ¿Para qué podar el cacao? Para equilibrar el microclima de la parcela con respecto a las condiciones climáticas de la zona, es decir, equilibrar el clima. Si está muy lluvioso, pues se abren más el cacao en la sombra. Si está muy soleado, pues se cubre más la planta. La poda debe depender de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona. También podemos podar el cacao para tener una mejor producción y de buena calidad, que es lo que más andamos buscando, ¿verdad? ¿Y cómo podar el cacao? Hay muchos criterios técnicos, pero yo voy a compartir con ustedes algunos detallitos. En plantas injertadas se eliminan las ramas que están en dirección desviada con respecto a la estructura que se le dará a la planta desde su primer año. Se hace un descope a la altura de 1 metro para inducir el brote de las ramas plagiotrópicas y de esta manera formar la estructura vertical que tendrá siempre la planta. Cuando las plantas en su primer año de establecida tienden a encorvarse, es necesario poner un tutor para fortalecer el tallito de manera vertical. No es una poda, pero sí es parte del manejo de la poda para que la planta también vaya dando su forma vertical. También ¿cómo podar una planta de cacao? Las plantas por semilla se desarrollan chupones ortotrópicos basales, lo que también se deben de eliminar cuando aún están tiernos para no causar heridas cuando están más gruesas las ramas. Entre más delgado o entre menores es el daño de la herida, el menor será eh, el daño pues, de las ramas. La poda se debe realizar durante la vida útil de la planta, eliminando siempre las ramas con dirección al piso, las que se entrecruzan, las que pegan con las plantas vecinas y hacer el despunte para evitar que la planta supere los 3 metros de altura, es decir, mantener una altura manejable. En plantas reproducidas por semillas comienza su poda de formación desde la salida del verticilio, en donde se seleccionan como mínimo las 3 mejores ramas con la mejor forma estructural. Las plantas por semilla tienen crecimiento ortotrópico, recuérdenlo, y por ende se debe eliminar todo tipo de chupón apical cuando justo sale por debajo del verticilio. Otro sale pues de abajo, de la parte basal, también deben de eliminarse. También otra pregunta importante es ¿cuándo podar el cacao? Porque muchas veces están haciendo la poda en el momento inadecuado. Entonces, en primer lugar, hay que tener conocimiento de las condiciones climáticas de la zona. Es decir, debo conocer en qué momento inicia el invierno, en qué momento hace más sol, hay menos lluvia.
todo eso hay que tenerlo en cuenta para ejercer el manejo de poda. El momento más adecuado para realizar la poda fuerte es unos 15 días antes de entrar el invierno, porque es cuando se tiene muy buenos resultados en la purga de las enfermedades fungosas, ya que al penetrar la luz solar al piso y tallo de la planta, se inactiva el polen del hongo contenido en la autosombra de las plantas. Es decir, cuando ya descubrimos la planta, entonces el hongo se desactiva. La poda del cacao se realiza a partir del primer año establecida las plantas y seguidamente durante lo requiera, siempre evitando hacer podas drásticas en meses lluviosos. Hay que tenerlo en cuenta. Las plantas que están en sistemas agroforestales se deben podar después de regular los árboles de sombra. Se puede podar después del pico de cosecha y antes de la floración principal. Eso hay que tenerlo muy claro. También me gustaría mencionar el kit de herramientas para podar una planta de cacao, que ese kit de herramientas debe permanecer en la finca, de una manera, en un lugar seguro, desinfectada y que no tenga contacto con otras herramientas. Por ejemplo, tenemos la tijera de podar, la tijera de mano. Ese es para hacer cortes más ligeros, más delgados. Creo que sería la única herramienta que se podría utilizar durante toda la vida del cacao si la manejamos adecuadamente. Pero ocurren situaciones que muchas veces se descuidan las parcelas y es necesario tener también una desjarretadora. La desjarretadora es para hacer corte un poco más grueso y también cortes de altura cuando la planta se deja crecer muy alta, ya cuando se nos va del alcance de nuestro manejo. También es importante tener un machete exclusivo para la poda del cacao, ya que muchas veces es importante cortar algunas ramas que están muy gruesas y se necesita un machete. Dentro del kit de herramienta también está el cole zorro. El cole zorro es una herramienta muy importante también para hacer cortes gruesos y hacer un corte ligero, un corte que no tenga astrías, que esté liso prácticamente. También, además de todo, una vez que causamos herida a la planta, debemos tener una pasta a base de cobre para desinfectar las heridas en los cortes y así no sufrir mayores daños en la planta, ya que estamos causando una herida. Pero es importante distinguir en qué momento se hace la implementación de los tipos de poda. Bueno, por decir algo, no es algo cerrado, pero todo va a depender, como les decía, del clima de la zona. Pero entre abril y mayo se debe realizar la poda de formación de las plantas, ya sea las que están en desarrollo o las que se descuidaron en su momento y se están haciendo hasta que ya están productivas. Entonces, entre abril y mayo, unos 15 días antes de las lluvias, se puede hacer el ejercicio de poda de formación. Ahora, la poda de mantenimiento. La poda de mantenimiento, recuerden que va seguida de la poda de formación. Si hacemos un buen mantenimiento de la planta, entonces nunca más volveremos a hacer una poda de formación, sino que solo estaremos dándole el mantenimiento a la planta. Por eso es importante darle seguimiento a la poda de formación con la poda de mantenimiento en los meses de enero, abril y septiembre. Son meses pues puntuales, pero según la zona, puede cambiar el mes. La idea de la poda de mantenimiento es cortar los chupones que salieron después de la poda de formación, cortar las ramillas que salen en el área productiva, podemos decir, y hacer el despunte. También entre la poda de mantenimiento incluye la poda fitosanitaria. La poda de mantenimiento elimina ramas enfermas, ramas que se secaron, ramas quebradas por alguna situación y el despunte. Por eso la poda de mantenimiento es muy importante estar pendiente con ella y desarrollarla durante la vida productiva de la planta de cacao. Ha sido un placer haberle presentado este tema. Espero que no quede simplemente una presentación, sino que ustedes puedan animarse y hacer un buen manejo de su parcela. Muchas gracias por su atención y quedan abiertos los comentarios, abiertos a sugerencias y muy dispuestos a contestar sus preguntas.